que para empezar a hablar sobre el futuro del sistema financiero es necesario empezar o plantearnos una pregunta inicial y aparentemente simple, y es ¿en qué está el sistema financiero colombiano en este momento? Y quiero comenzar con una cifra que en mi opinión es muy diciente y es bastante grande, importantísima, y es el 90%. ¿Qué es el 90%? El 97%. El 97% es este dato que nos muestra que el 97% de los colombianos tiene al menos un producto o servicio financiero. Y uno pensaría, esta cifra es quizás no tan grande porque hay productos que son relativamente simples, pero la verdad es que es casi una universalidad. Esta cifra era casi impensable hace unos años. En el 2019 era aproximadamente el 80% y hoy ya estamos en el 97%. Pero quiero continuar con dos datos súper importantes, y es que el presente ha cambiado. Quiero enfocarme en este momento en lo bueno y quiero destacar dos datos importantes, y es la digitalización. Y es que tenemos que en este momento, a la fecha, se están realizando aproximadamente 83 operaciones por canales no presenciales. Entonces uno pensaría, no es tanto, y como nos decía quizás Francisco, y es que el sistema o la banca tradicional se quedó un poco atrás, pues yo creería que no, yo creería que la banca tradicional, el sistema financiero va de la mano con los avances en tecnología, vamos también garantizando operaciones seguras, pero también avanzando en innovación y en tecnología. Y esto se puede ver con este dato. Pero adicionalmente tenemos un dato de inclusión masiva, y es que no es solo avanzar en tecnología, no es solo en innovación, sino también es importantísimo tener una inclusión masiva, llegar a más colombianos y ofrecerle mejores productos y servicios ajustados a sus necesidades. Sabemos que el depósito de bajo monto fue un producto que nació en su momento como una figura que era para la inclusión financiera, pero hoy se ha convertido en una columna vertebral del sistema financiero. Y es que casi 30 millones de adultos cuentan con un depósito de bajo monto. Uno pensaría, eso es mucho, eso es poco, pues de 36 millones de colombianos, 30 millones, aproximadamente cerca de 30 millones de colombianos tiene un depósito de bajo monto. Y eso es también un avance. Pero no quisiera enfocarme solo en estos datos, dos datos que les acabo de mostrar, sino también en breve. Y es que tenemos este sistema de pagos inmediatos que ha sido trabajado con el Banco de la República, con las entidades financieras, que ha sido un avance. Y entonces podrían decir, no, pero que es breve. Son pagos inmediatos, 24/7, gratuitos. Para el consumidor realmente no es mayor beneficio, pues estamos viendo, en este momento no tengo la cifra exacta, pero realmente el número de operaciones que se están realizando diariamente son mayores que los que realiza los colombianos con tarjeta de crédito. Y uno pensaría, no, pero por lo menos yo hablo en mi caso, todos mis pagos, todas mis compras las hago con tarjeta de crédito y al día hago numerosos pagos, y uno pensaría eso es demasiado. Pues resulta que las operaciones que se hacen a través de Breve son mayores que las de tarjeta de crédito. Tenemos a la fecha, con datos de hace 2 días, 106 millones de llaves registradas. Y ese es un número bastante grande. Tenemos también 859 millones de operaciones a través de Breve. Que si uno vendría a pensar, pues Breve tampoco es que lleve tanto tiempo y está teniendo una gran acogida por parte de los colombianos. Tenemos que para este momento se están realizando cerca de 5 millones de operaciones al día, y esto es importantísimo. Pero acá surge un reto importante y destacar, no menos importante, y es que Breve, el sistema de pagos inmediatos, se ha convertido en uno de los sistemas de pago más importantes de Latinoamérica y vamos a seguir avanzando. Y digamos que en este punto surge la necesidad de hablar sobre ¿y qué sigue? ¿Qué podríamos pensar? ¿Cómo podríamos continuar? Y a veces uno piensa, bueno, los pagos inmediatos, pero ¿qué tal si empezamos a estudiar la posibilidad de pagos inmediatos, pero también pagos transfronterizos? No solo pagos domésticos, no solo en Colombia, que yo puedo transferirle a otra persona en segundos a través de la llave. Pero ¿qué pasa si lo hacemos de un país a otro? De Colombia a Chile, de Colombia a España. Este es un reto importante
sin duda, pues implica varios desafíos en materia de prevención del fraude, en materia de ciberseguridad, en materia de seguridad, protección de datos personales. Creo que esto no se ha hablado mucho en este escenario de los datos personales, y es resaltar que quién es el dueño de los datos personales. Los datos personales son del consumidor financiero, y las entidades lo que van a hacer es utilizarlos con su autorización para ofrecerles mejores productos y servicios ajustados a las necesidades. Pero acá me quiero detener en un punto importante, y es que no todo es bueno. Sabemos que el sistema financiero colombiano está avanzando, está evolucionando, pero realmente todavía hay algunos retos. Y entonces quiero destacar dos datos importantes. Está el uso del efectivo. Y es que cuando hablamos de breve, cuando hablamos de que el dato que les di al principio de la digitalización, la preferencia de los colombianos por los canales no presenciales, también hemos evidenciado que el uso del efectivo sigue siendo una barrera para la inclusión financiera. Y es que el colombiano promedio sigue prefiriendo realizar sus pagos a través del efectivo. Y ese es un reto que desde la banca tenemos que seguir avanzando. Y otro dato muy importante es la brecha que hay entre el acceso y el uso. Una cosa es que el 97% de los colombianos tengan acceso a un producto o servicio financiero. Pero otra cosa muy diferente es que verdaderamente usen los productos y los servicios financieros en su día a día. Por ejemplo, una cosa es María Alejandra, en mi caso, que tengo una tarjeta de crédito con X banco y que todos mis pagos, como les mencioné, los hago a través de la tarjeta de crédito. Pero otra cosa es el caso de Camilo, de Juan Camilo, de Felipe, quien sea, que tiene una cuenta de ahorros que no tiene movimientos, que no recibe ingresos, que no tiene mayor movimiento. Entonces, el reto también está en llegar a estos colombianos que tienen acceso a un producto y servicio financiero, pero que no lo utilizan. Y es que encontramos que hay una brecha de 12 puntos porcentuales entre estos colombianos que acceden al sistema financiero y los colombianos que verdaderamente lo usan. Y ese es un reto que tenemos que seguir trabajando. Y ahora sí, el punto central de mi presentación, y es hacia dónde vamos. Y es, creo que ya, y hacia dónde vamos. Pero para, digamos, potenciar y fortalecer lo que ya hemos construido desde el sistema financiero, desde la banca, tenemos que elegir dos grandes caminos. Y es que nos tenemos que enfocar, y como lo hemos venido haciendo, nos enfocamos en el consumidor financiero para ofrecerle productos y servicios a su medida, pero ofreciéndole particularmente dos caminos esenciales, y es la profundización y el dinamismo. Una experiencia dinámica y profunda. Para enfocarme primero en la profundización, quisiera hablar sobre la apertura de datos. Como ustedes saben, en el 2023 tuvimos el Plan Nacional de Desarrollo. El artículo 89 del Plan Nacional nos estableció la apertura de datos para la inclusión financiera. ¿Esto qué quiere decir? Entidades públicas, entidades privadas comparten los datos de los consumidores previa autorización expresa e informada, y a partir de esto hay una sola finalidad, y es la inclusión y la profundización financiera. Pero ¿qué pasa? Que todavía está esta apertura de datos planteada. Y hace un mes tuvimos la expedición del decreto 368, que es el que estableció el sistema de finanzas abiertas obligatorio. Este decreto, importantísimo destacar, es solo el primer paso de lo que será la apertura de datos. La apertura de datos es un mandato legal, y el sistema de finanzas abiertas es solo el principio de este mandato. Y es que lo que establece este decreto es que las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera tendrán que compartir los datos de los consumidores financieros, ciertos tipos de datos, para la profundización y la inclusión financiera. Pero adicionalmente, además de esta apertura de datos, además del sistema de finanzas abiertas, ¿qué nos va a garantizar esto? Inicialmente es una personalización inteligente, y es un sistema financiero que conoce a sus clientes, que sabe cuántos son sus ingresos, que sabe cuáles son sus preferencias, sus metas, sus hábitos de pago. Tiene la posibilidad de ofrecer alternativas ajustadas a la medida de cada uno. Pero además yo quisiera hablar sobre inteligencia artificial, que Francisco ahorita nos hacía parecer que la inteligencia artificial pues era algo que se quedaba atrás, y realmente yo no lo creo. Por lo menos en Colombia,
creería que la inteligencia artificial está hace muchos años, pero hasta ahora estamos empezando a implementar verdaderamente y a utilizar la inteligencia artificial. Inclusive, podemos ver que todavía no hay un marco normativo que desarrolle la inteligencia artificial. Es algo que se requiere continuar haciendo, es algo que podemos ver que en el Congreso de la República, cada legislatura radican proyectos de ley que buscan establecer un marco normativo para que se desarrolle la inteligencia artificial con seguridad, con principios éticos y demás, pero es necesario, ese es un reto importantísimo y es avanzar en materia de regulación de inteligencia artificial, pero no se puede quedar atrás, que es una gran herramienta que lo que nos va a permitir es, tenemos datos, tenemos los datos de todos los consumidores. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar herramientas como la inteligencia artificial para que no solo tengo la información, sino para procesar esa información y, como les decía, ofrecer alternativas, productos y servicios ajustados a cada necesidad. Y tenemos, no lo mencioné ahorita, es la integración digital, que es como una integración entre lo físico y lo digital según las preferencias de los consumidores. Pero me enfoco, segundo, en el dinamismo. Y es que la experiencia del consumidor financiero tiene que ser dinámica. Y esto ya lo venimos haciendo desde la banca tradicional, desde el sistema financiero, pero tenemos que seguir avanzando. Pero hay que tener en cuenta principios básicos. Inicialmente tenemos control de las finanzas y es poder ofrecerle a los consumidores financieros alternativas para que puedan controlar sus finanzas al alcance de su mano. Y es que puedan invertir, que puedan ahorrar, que puedan pagar sus deudas de la manera que ellos prefieran, sea a través de un canal presencial o a través del mismo teléfono celular. Tenemos también pagos sin fricción. Un ejemplo muy concreto es Breve, que sabemos que las entidades financieras y el Banco de la República han trabajado inalcanzablemente para ofrecerle este servicio a los colombianos, pero que, como les mencioné en este punto, creería que esto ya es un logro y que hay que continuar avanzando y preguntarnos cuál es el siguiente paso. Pagos transfronterizos, cuáles son los retos, cuáles son los desafíos. Y algo muy importante que creo que no se ha mencionado, y cuando hablamos de tecnología es muy importante tenerlo en cuenta, porque es muy chévere la innovación, es muy chévere la tecnología, pero creo que todos los que estamos en este auditorio tenemos el rol de consumidor financiero y nos encanta que pueda hacer, como decía Francisco, en el carro, que pueda decirlo a viva voz, hacer una operación. Interesantísimo, muy chévere, pero es importantísimo tener en cuenta la seguridad. Y es que de la mano con la innovación, con la tecnología, vienen los retos en materia de prevención del fraude, en materia de ciberseguridad. ¿Dónde están mis datos? ¿Quién tiene mis datos? Yo puedo revocar las autorizaciones que he dado para terceros, para entidades que tienen mis datos y que los están trabajando. Debería hacerlo. Entonces, en esto es fundamental, y es que la banca, el sistema financiero, así como se ha vuelto y se va a volver más cercano, más inmediato y más personalizado, vaya en ese mismo avance con sistemas en materia de prevención del fraude, en materia de ciberseguridad, protección de los datos personales de los colombianos. Y quisiera terminar con una idea, la idea principal de mi charla, y es, ustedes vieron la cifra que estaba al principio, 97% de acceso, una cifra grandísima, pero vimos esta brecha del acceso y el uso, la importancia del sistema financiero, no solo como un mecanismo habilitador para los colombianos, sino como una herramienta para el día a día de los colombianos. Y es que el próximo sistema financiero no se va a medir por cuántos acceden al sistema financiero, sino por cuántas personas les está cambiando la vida en el día a día. Y eso es lo que venimos haciendo desde las entidades financieras, desde el gremio, desde Asobancaria, y continuaremos haciendo en los próximos años. Muchas gracias.